Vamos a entrar a la primera iglesia. Dijimos que vamos a enseñar acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y ya entramos al capítulo 2 después de un largo tiempo. Imagínense, después de un largo tiempo, vamos a analizar la primera iglesia. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Voy a contextualizarlos rápidamente a todos. Amén. Primero, es necesario que entendamos dónde estaban ubicadas las 7 iglesias a las cuales Cristo les escribe. Entonces yo me dediqué a hacer el PowerPoint, pero obviamente traje algunas imágenes de internet que nos pueden ayudar. En cuanto a esto, miren, vamos a ubicarnos inmediatamente en esta. ¿Cómo no me proyectas la primera imagen, por favor? Ok, gracias. Aquí tenemos al pueblo de Israel. ¿Pueden verlo? Israel, aquí está Israel. Muy bien. Esta es Asia Menor. Todo lo que componía el antiguo imperio persa, el antiguo imperio romano, porque también aquí se posó el imperio romano, y el imperio griego, por supuesto. Todo esto comprendía el imperio griego, el imperio romano, etc. Aquí está Éfeso, aquí está la ciudad de Éfeso, una ciudad griega. Aquí. Este es Éfeso. Aquí está la isla de Patmos. Desde aquí se escribe el Apocalipsis. Y desde aquí le dice el Señor al apóstol Juan: escribe a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Sí se fija? Las iglesias estaban ubicadas en Asia. Entonces ahora sí, regrésame por favor la imagen que tenía. Muy bien. ¿Y cuáles eran las 7 iglesias? Que ya lo hemos analizado. Nuevamente, aquí está Patmos. Puse esta flechita para detectar. Aquí está Patmos, la isla de Patmos. Aquí estuvo el apóstol Juan. Y posiblemente en medio de las tormentas, en medio del bramido del mar, en medio de los fuertes vientos que golpeaban la isla, el apóstol Juan estaba aquí preso. No crean que estaba ahí disfrutando en día de campo. Estaba preso. El imperio romano, que dominaba toda Asia en aquel entonces, había encerrado, había aprisionado al apóstol Juan, que ya estaba viejito y estaba aquí en la isla Patmos. Aquí estuvo. Hasta la fecha existe una cueva ahí donde dice la tradición que el anciano apóstol estuvo ahí metido cuando el Cristo de la gloria le reveló el Apocalipsis. Bendita sea la gloria de Dios. Así es que le dice: escribe a las 7 iglesias. Ya les dije que estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas estas son ciudades griegas. Eran ciudades griegas. En cada una de estas ciudades estaba una iglesia. Entonces, el Señor le revela a Juan lo que viene en el futuro. Pero atentos, por favor. Ya dije que estas 7 iglesias no eran las únicas. En el tiempo de los apóstoles y de Juan, no eran las únicas 7. Ya enseñamos aquí que estas 7 las escogió Cristo para representar 7 tiempos, 7 periodos, 7 eras, 7 épocas, que iba a representar a la totalidad y a la plenitud del cristianismo, ¿correcto? Entonces, vamos a analizar nosotros un poquito sobre el texto geográfico, un poquito nada más sobre la ciudad de Éfeso, para entender
correctamente qué es lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Amén. ¿Cuál es nuestro tiempo? ¿Cuál es nuestro periodo? ¿Cuál es el tiempo en el que estamos viviendo nosotros? Nosotros somos la séptima iglesia. Nosotros somos la Odisea. Estas 7 iglesias representan la plenitud de todo lo que iba a cursar la historia de la iglesia en la tierra. Entonces, basado en eso, la iglesia de Éfeso es la iglesia que representa el primer siglo del cristianismo en la tierra. Así nos vamos a ir escudriñando cada época, cada periodo. ¿Qué les parece? Entonces, hablando de la iglesia en la ciudad de Éfeso, para poder entrar primero a la ciudad de Éfeso, ubicada, ahora sí ya saben, en el Asia Menor, vean, lo primero que debemos de entender aquí es que la ciudad de Éfeso era una ciudad impresionantemente rica, era una ciudad próspera, estaba llena, escuchen esto, de cultura, y los historiadores dicen que la ciudad de Éfeso era el centro de comercio más importante de aquellos años. Entonces, esto es clave, porque la iglesia que está ubicada ahí es lo que vive un tiempo de prosperidad, un tiempo donde el imperio, ¿verdad?, estaba fortalecido. Ahora bien, vive en ese contexto, pero el cristianismo pasaría por una tremenda persecución en aquellos años que vamos a investigar aquí. Muy bien, Éfeso fue conocida por un anfiteatro que tenía. A ver si tiene la imagen por allá. Este es el anfiteatro. Yo no sé cuántos lo han oído de él. Yo no sé cuántos habían escuchado el anfiteatro. Muy bien, estas son las ruinas que han quedado de la antigua ciudad de Éfeso. Y chequen, dicen que aquí le cabían fácilmente unas 50,000 personas. Por aquí anduvo el apóstol Pablo y se metió en graves problemas el apóstol Pablo en todos esos lugares por predicar el evangelio. Aquí lo pueden ver nuevamente, una impresionante cultura, tradición, una belleza de lo que era la antigua ciudad de Éfeso. Vamos a darle a la otra. Aquí tienen otro ángulo, podemos ver, ¿verdad?, los turistas ahí, por si usted, ¿verdad?, quiere ir un día. Dale a la otra, por favor. Miren nada más qué belleza. Esto es realmente impresionante. Esta es una de las calles principales, era una ciudad principal. Dame otra imagen, por favor. Ok, aquí pueden ver ustedes la calle un poquito más de cerca. Vean nada más las ruinas, los vestigios de que por ahí, por esos lugares, pasaron los santos apóstoles predicando la palabra de Dios en el imperio romano. Sí sufrieron mucho, es verdad, sufrieron mucho, pero conquistaron el imperio romano por el poder de la palabra. Bendita sea la gloria de Dios. Vean nada más la muchedumbre, la multitud. Es que esto la verdad a mí me fascina, me encanta ver todo esto. Vean esta escultura aquí. Ya sin cabeza, ¿verdad? Pero impresionante, es imponente esto. No sé a cuántos les gustaría andar por allá, pero esta es la ciudad de Éfeso. Estas son las ruinas que quedaron. Muy bien, bendita sea la gloria de Dios. Éfeso entonces fue conocida por ese anfiteatro, y la verdad era el más grande del mundo de entonces. 50,000 almas le cabían a ese lugar. ¿Puede imaginar? Era imponente realmente. También en Éfeso había un templo dedicado a una diosa, y esta diosa era la diosa Artemisa o Diana. Yo quiero que abran la palabra de Dios todos, por favor, en Hechos capítulo 19, para poder analizar un poco sobre el aspecto cultural, el aspecto tradicional de la ciudad de Éfeso. Por favor, abran Hechos capítulo 19 y versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, el camino de Cristo, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza,
Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, del cual estamos hablando ahorita, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. O sea, Pablo quería ir a confrontarlos. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los demás porque no sabían por qué se habían reunido. Verso 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar con su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Hasta ahí. Miren, hermanos, por 2 horas gritaron: grande es Diana. Artemisa es el nombre griego, Diana es el nombre romano, pero es la misma gata revolcada. Bendita sea la gloria de Dios. Vean, hermanos, por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y aquí nadie grita ni amén. Aquí nadie grita ni gloria a Dios. Por 2 horas. Fíjense que los idólatras muchas veces le ponen la muestra a los mismos cristianos, gritándole a un mono, gritándole a una diosa pagana, que ni oye. Aquí en veces veo y digo: Dios mío, como dijo aquel profeta, ¿por dónde se me salió el Espíritu Santo? Bendita sea la gloria de Dios. Esta es como representan a la diosa griega Artemisa, que después los romanos le llamaron la diosa Diana, pero como ustedes pueden notar aquí en este slide. Ok, era una cazadora de animales. El ciervo, aquí como lo ven, el ciervillo era uno de sus animales favoritos, y siempre la representaban con un arco y con flechas. Esta era la diosa. Y Pablo anduvo por toda Asia Menor. Ponme la imagen de Asia Menor otra vez. Anduvo predicando el evangelio de Cristo, hermanos. Vean lo que llenó Pablo del evangelio. El apóstol Pablo sale de Tierra Santa. Bendita sea la gloria de Dios. Sale de Tierra Santa, anduvo por Jerusalén. Aquí está Damasco. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba rumbo a Damasco? Bueno, él atravesó por Damasco, por Siria, por todo esto, y llenó del evangelio todo esto el apóstol Pablo. Los griegos, que eran altísimos filósofos, intelectuales, hombres profundos, desde Heráclito, ¿verdad?, Sócrates, Aristóteles, Hipócrates, Pitágoras, y una gran cantidad de filósofos y pensadores como Heráclito en el 490 antes de Cristo, un montonal de gente educada intelectualmente, gente que sin necesidad de tecnologías ya estaba teniendo percepciones, concepciones, argumentos, razonamientos del universo, de la existencia, de la biología. Es decir, Grecia llegó a ser la cuna de todas las ciencias.
Todas las ciencias, todo proviene de Grecia, del mundo griego antiguo. Pues ¿qué creen? Llegó Pablo predicando la palabra de Dios y conquistó con la palabra a los griegos. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¡Qué tremendo! Y Pablo predicaba a Jesucristo y aquellos abandonaron a sus dioses por servir a Cristo. Imagínense, no era cosa fácil, pero el apóstol era un hombre valiente. Era un hombre dedicado y enseñaba la palabra. Vean ustedes aquí lo que dice de Pablo. Esto está tremendo. Dicen, acá anda este Pablo, alborotando toda Asia. No solamente aquí, dice en Éfeso, sino en toda Asia. Ha llenado con eso que él anda hablando, con eso que él anda predicando. Ha llenado de esa creencia toda Asia. Hombre, bendita sea la gloria de Dios. O sea, el hombre de Dios, el apóstol, conquistó aquellas tierras para la gloria de Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿se acuerdan? O como ustedes pueden ver, si ustedes abren su Biblia en las cartas, ustedes van a encontrar una epístola llamada Efesios. La carta a los Efesios. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que aunque al diablo y a los idólatras no les guste, el apóstol terminó fundando una iglesia en la ciudad de Éfeso. Y es la misma iglesia a la cual en Apocalipsis se le manda una carta por Cristo cuando le dice, escribe a la iglesia que está en Éfeso. Es la misma iglesia que fundó Pablo. ¿Saben con cuántos miembros comenzó esa iglesia? O sea, muchas veces pensamos en el apóstol Pablo y creemos que es sinónimo de multitudes. Y sí es verdad, lo seguían grandes multitudes, aunque en la mayoría eran enemigos, pero lo seguían. Querían escuchar lo que aquel hombre traía. Pero también el apóstol Pablo le enseñaba a grupos reducidos. Muy bien, entonces quiero que abran la Biblia en Hechos capítulo 19 para ver con cuántas personas comenzó la iglesia en la ciudad de Éfeso. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Lea el versículo 1 y se va a dar cuenta que Pablo comienza la iglesia en Éfeso con 12 hombres. Tiempo la iglesia creció, se fortaleció, fue fuerte en el Asia Menor. Ahí se ubicó en esta ciudad. Era una ciudad, escuchen, idólatra. Sí, era una ciudad próspera en cultura, era próspera en economía, era un centro de comercio, la ciudad de Éfeso, era un lugar portuario donde llegaban los barcos, es decir, era una ciudad rica en todo esto. Y ahí el Señor puso una iglesia para la gloria y la honra de su nombre. Y una iglesia no para que se fuera a gritar grande es Diana de los Efesios, sino para que fuera a gritar y a proclamar grande es el Cristo de la gloria. ¿Qué nos enseña esta iglesia del primer siglo? A ser obedientes en el año en el que vivimos. ¿Sabían ustedes que en la ciudad de Éfeso fue donde Pablo escribió la primera carta a los Corintios? La primera carta a los Corintios, desde la ciudad de Éfeso, Pablo escribe la carta a los Corintios, la primera carta. Es maravilloso saber estas cosas porque nos contextualizamos. Muy bien. Ahora bien, hermanos, miren, en el desarrollo y en el crecimiento de esta iglesia es cuando Cristo manda el mensaje. O sea, Apocalipsis tiene dentro 7 epístolas, 7 cartas que se dirigen a las 7 iglesias. Vean, Apocalipsis capítulo 2. Mantenga abierto ahí Apocalipsis 2 porque voy a leer ciertas frases para no alargarme mucho. Vamos a ver algunas características, cualidades que tenía la iglesia de Éfeso. Cristo le dice: yo conozco tus obras
tu arduo trabajo y paciencia. Aquí el Señor destaca algunas cosas. Primero le dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran las obras de la iglesia de Éfeso? Su arduo trabajo y paciencia, una virtud impresionante que tenía esta iglesia. Vamos a ir frases por frases. Usted no se preocupe. Estas cualidades mantenían a la iglesia de Éfeso activa en un mundo idólatra, en un mundo, ¿verdad?, lleno de filosofías paganas. El arduo trabajo distinguía a la iglesia, o sea, la iglesia estaba activa, la iglesia obraba, y se nos dice, por amor del nombre de Cristo. Maravilloso. En medio de las persecuciones, en medio de lo que se le vino a la iglesia de Éfeso encima, o al periodo que representa, que es el primer siglo, que representa la iglesia de Éfeso, en medio de todo era una iglesia que desde el derramamiento del Espíritu Santo, más o menos en el año 31, después de Cristo, hasta el año 64, es cuando comienza la persecución del emperador malvado llamado Nerón contra la iglesia. Pero desde el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, la iglesia fue una iglesia que servía al Señor, que no claudicaba, que trabajaba, que se extendía, que no se encerraba en cuatro paredes. Miren, la orden era: me seréis testigos en, primero, Jerusalén, ¿verdad? Luego les dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia, de alguna manera, no quería salir de Jerusalén. Ustedes leen el libro de los Hechos y la iglesia no quería salir de la ciudad de Jerusalén. Dice que el número de discípulos se multiplicaba y empezaron los problemas, porque cuando una iglesia crece, aumentan los problemas. Aumentan los problemas. Una iglesia más grande nos trae más problemas. Hubo desacuerdo entre las mujeres griegas y hebreas, y ahí hubo un caos en medio de la iglesia primitiva, en medio de la iglesia del primer siglo. También tenía problemas, así es que no se extrañe. Hay gente que dice, es que en esa iglesia hay muchos problemas. Pues digan qué iglesia no. ¿En qué iglesia no? Si hasta las iglesias de los apóstoles estaban llenas de problemas. Todas las cartas, todas, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Tesalónica, todas las cartas se escribieron. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se escribieron las cartas? Por los problemas que había en las iglesias. Cuando usted vea problemas aquí, usted dé la gloria y la honra al Señor, porque al menos nos están tomando en cuenta desde ahí arriba. Es que yo ya me voy porque hay muchos problemas. Se va a la otra y es que también aquí hay muchos problemas. Donde quiera vaya problemas. Las iglesias del Señor, en su desarrollo, en su crecimiento, en sus convivios, en sus reuniones, en sus estudios de hogar, en sus reuniones de varones, siempre va a tener ciertos desacuerdos. Y eso hasta cierto sentido es normal. Lo que no es normal es cuando se introducen falsas doctrinas que destruyen al cuerpo del Señor Jesucristo. Eso no es normal. Y eso es lo que se tiene que expulsar inmediatamente. Porque usted puede tener diferencias conmigo, eso es normal. Yo también las puedo tener con usted, y eso es normal. Ok, pues la iglesia crecía, se multiplicaba en Jerusalén. ¿Y qué creen que tuvo que pasar para que la iglesia se expandiera? ¿Saben qué? Una persecución. Lea por favor el libro de Hechos, hermanos, y se va a dar cuenta de lo que le digo. No quería salir, pero el mandamiento del Señor era: me seréis testigos en Jerusalén y en Samaria y en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia estaba muy conforme en Jerusalén. De repente se desató una persecución y los cristianos, dice que salieron, iban por las casas,
por las plazas, por las ciudades, predicando el evangelio de Jesucristo y estableciendo iglesias nuevas en todas las ciudades. Solamente así salió. Bendito sea el Señor para siempre. Bendita sea su gloria. Entonces la iglesia de Éfeso tenía un trabajo arduo, pero también tenía paciencia. Era una iglesia paciente. Ella sabía esperar en Cristo. Y esta es una cualidad que nos hace falta a nosotros como iglesia de Cristo. Esperar en el Señor. Esperar en que Él va a obrar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Esperar en que Él tiene todo en control. Bendita sea la gloria del Señor. Hay que esperar en el Señor. Ok. Otra de las cualidades que vemos aquí es: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiero que noten con atención que ya en la iglesia del primer siglo se estaban levantando aquellos que se creían apóstoles. ¿Y qué hizo la iglesia? Ay, pase el superapóstol, pase aquí el apóstol Montaño, pase el apóstol que fue llamado no por hombres ni por hombre. Venga aquí, al que le reveló un ángel que iba a ser un apóstol en estos tiempos. Al recibir falsos apóstoles, hombres que se están autoproclamando como apóstoles, ¿saben que eso es peligroso? Si algo nos debe de enseñar la iglesia de Éfeso es a detectar a los falsos apóstoles. La palabra griega apóstolos significa enviado, pero en sentido estricto, un apóstol en tiempos de Cristo y de sus santos apóstoles era un apóstol única y exclusivamente del Señor Jesucristo. Ahora, aquí no cualquiera, es más, después de los apóstoles de Cristo, ninguno califica para ser apóstol de Cristo. Se los pruebo. Quiero que abran conmigo inmediatamente el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21, para que usted mire los requisitos que necesita un hombre para ser llamado apóstol. Y si usted encuentra estos requisitos en alguno de los apóstoles modernos, viene y me lo dice. Si no encuentra estos requisitos que van a mencionar los apóstoles de Cristo para un candidato al apostolado, entonces ni se me acerque. Como le dije a aquel falso apóstol, ¿verdad?, que una vez me contactó y que dijo, ahí quería como debatir, y luego le dije, primero quítate ese título que traes, porque ya con el título me está testificando la herejía. Bendita sea la gloria de Dios. Hechos capítulo 1, verso 21. Atentos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí, atentos, hay por lo menos, se puede sacar más, pero aquí por lo menos hay 4 requisitos importantes. Para ser un apóstol de Cristo es necesario lo siguiente. Número 1, chequen, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros. Yo pregunto, ¿cuál de estos apóstoles modernos estuvo con los apóstoles de Cristo cuando Cristo entraba físicamente hablando? Cuando Cristo entraba y salía entre ellos. Ninguno.
Porque es necesario que tengan este requisito aquellos que se llaman apóstoles. Primero, debieron haber estado en la iglesia del primer siglo y estar así, ver cuando Cristo corporalmente entraba y salía entre ellos. Pues ninguno calificó ya con el primer requisito. Número 2, dice, es necesario que cumpla este requisito, que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día en que Cristo fue recibido arriba en gloria. Pues este segundo requisito destroza la opinión de los apóstoles modernos. ¿Quién los llamó a ellos? Les voy a decir quién. Ellos dicen, por revelación varón, se me reveló que era el apóstol de esta ciudad. No, se te reveló mangos, mira, palabra de Dios. Aquí hay requisitos para que tú seas apóstol. ¿Sabes una cosa? Ya no calificaste, cuate. Es imposible. No calificas. Escárbale a los manuscritos allá y acá y di lo que quieras. No calificas. No puedes ser llamado apóstol. Eres un falso apóstol. Y te lo digo como la iglesia de Éfeso le decía. Detectó a los falsos apóstoles y los expulsaba. Bendita sea la gloria del Señor. Y número 3 dice, sea testigo de la resurrección de Cristo. ¿Qué apóstol de hoy fue testigo? ¿Acaso vio cuando Cristo resucitó? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ninguno de los apóstoles modernos, la ola del llamado neopentecostalismo que creen apóstoles modernos, que están restaurando dicen ellos, estamos restaurando los 5 ministerios, tú sigues restaurando lo que te dé la gana. Aquí el único que ha llamado es el Espíritu Santo a través de Cristo. Y Cristo llamó a sus apóstoles en la iglesia del primer siglo y no hay más. Entonces usted no tiene un apóstol que dirija su ministerio. Sí, tengo 12 y están aquí escritos y también están escritos en las paredes de la Nueva Jerusalén. Por supuesto, yo no tengo que ir a la doctrina de un apóstol moderno para aprender ahí, ¿verdad? La revelación. Voy a la doctrina de mi apóstol Pablo, de mi apóstol Pedro, voy a la doctrina de mis santos apóstoles. Y aquí escudriño la doctrina de los apóstoles verdaderos del Cordero. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuál de los apóstoles modernos vio a Cristo resucitar? Yo espero, ¿verdad? Esperamos a ver de dónde nos viene la respuesta. ¿Quién vio a Cristo resucitar? Está grave el asunto. Los requisitos que el apóstol Pedro habla para ser un apóstol auténtico de Cristo, pues son fuertes, son contundentes. Con esto se descarta todo. Después ya no se habla mucho de Matías, porque dice que a él le cayó la suerte. Posiblemente estaban, no crean que estaban ahí, sello águila. No, así no juega, o a los dados. No, los hebreos acostumbraron a utilizar las piedras de Urim y Tumim, que eran piedras sagradas que se utilizaban por el sumo sacerdote en el templo y que hablaban de la voluntad de Dios. Eran piedras brillosas. Bueno, ese es otro asunto. Pero estas piedras pues eran utilizadas para eso. Y las echaron posiblemente y la suerte, o sea, la voluntad de Dios apuntó hacia Matías y este fue constituido un apóstol temporal hasta que llegara el apóstol Pablo. Porque en este tiempo Pablo todavía no estaba. Ahora alguien me va a decir, hermano, ¿que Pablo vio a Cristo? Claro que lo vio. ¿Lo vio y estuvo en su tiempo? Sí, estuvo en su tiempo. Y les voy a decir una cosa. Pablo vio al Cristo resucitado. Por eso dice que rumbo a Damasco, se le apareció Cristo resucitado. Entonces Pablo sí vio con sus propios ojos al Cristo resucitado, por lo tanto calificó como apóstol. Además, fue con los discípulos o los apóstoles de Cristo y cuando llegó con ellos, ellos estrecharon su mano con él y lo recibieron, porque Pablo dijo, a mí no me llamó
hombre alguno, sino que fue llamado directamente por Dios, puesto que fue llevado al tercer cielo y dice, recibió el evangelio directamente del Hijo de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Y por si esto fuera poco, Pablo dijo que él era el último. Ahorita voy a leer eso. Muy bien, número 4, dice, señalaron a 2 en aquel tiempo. Muy bien, ok. Pero estos requisitos, ya con estos ya ninguno calificó. Ninguno de estos pseudoapóstoles modernos. Pablo, en 1 de Corintios, ábrale ahí, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15, verso 3. Miren cómo dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, esto es evangelio, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y que resucitó al tercer día, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos. Es que otra vez, ¿verdad? Para que truenen los oídos de aquellos que se creen apóstoles. Y al último de todos. ¿Al último de todos quién? Al último de todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El último de todos los apóstoles es Pablo. Y Pablo está diciendo, y al último de todos, o sea, yo fui el último de todos los apóstoles, yo soy el último de todos los apóstoles. Después de mí no hay más apóstoles. Todos los que vengan después de mí serán lobos rapaces que entrarán a introducir herejías en el cristianismo. Por eso la iglesia de Éfeso conocía bien la enseñanza de Pablo, porque Pablo la fundó. Y la iglesia de Éfeso, Cristo le dice, y has detectado, discernido aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Mira lo que dice Cristo, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, después de Pablo, todo el que se proclama apóstol es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque nada tiene que ver con el verdadero evangelio de Cristo. Oh, bendita sea la gloria del Señor. Muy bien. Nerón, al 6º año de su reinado, Nerón fue un emperador romano, un tirano, asesino. Miren, Nerón comenzó, si no me equivoco, a los 18 años de edad, él comenzó a reinar, a imperar. Y a los 18 años todo estaba bien, pero 6 años después de su reinado se ensoberbeció. ¿Y saben una cosa? Primeramente mató a su propia madre, después mató a sus familiares, entre ellos a sus hermanos, los asesinó. Y se ensañó en contra de la iglesia del primer siglo, hermanos. Y la persiguió y asesinó a una gran cantidad de cristianos. Bendita sea la gloria del Señor. Y escuchen. Él provocó un incendio en Roma, o sea, el mismo emperador incendió Roma y le echó la culpa. Fueron los cristianos. ¿Saben qué fue lo que se empezó a promover en la iglesia del primer siglo? Los emperadores romanos y los paganos decían que los cristianos se comían a sus hijos, que los cristianos hacían orgías en sus reuniones,
que eran extremadamente malos, que eran adoradores del mismo Satanás, les levantaron muchas calumnias. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, les levantaron muchas calumnias. Decían que se comían a sus propios hijos, que sacrificaban a Satanás, a sus hijos, etcétera. Y la gente se enardecía, le tomaron mucho coraje y mucha ira a los cristianos. Nada más, hermanos, para darles el contexto, lo que fue este emperador. Al 6º año levanta una impresionante persecución en contra de los cristianos. Y esta persecución, miren, por casi 300 años, escuchen, de persecución romana, murieron miles de cristianos devorados por bestias salvajes ante un público sediento de ver sangre inocente derramada. Esto ya estamos hablando aquí en el periodo del Coliseo romano, pero el Coliseo romano, como dice la imagen anterior, inicia creo en el año 71 después de Cristo, y bueno, hasta el día de hoy permanece. Dale a la imagen anterior. Este es el Coliseo romano. Aquella, ¿verdad? Ruina que dicen, wow, qué linda, qué bonita. Yo no diría lo mismo. Una de las maravillas del mundo. Saben bien que en esta porquería, aquí asesinaron a mis hermanos. Aquí los mataron. En esta porquería, aquí mataron a mis hermanos. Aquí sufrieron los niños evangélicos, los niños cristianos, los devoraban las bestias. ¿Ustedes creen que para mí eso, que la maravilla del mundo, la maravilla de Satanás, eso es lo que es esta cosa, la maravilla del diablo? Bendita sea la gloria del Señor. Alguien se molestó conmigo porque ahí estaban alabando, idolatrando su cochinero, y yo les comenté, ¿verdad? Inmediatamente, y les dije, aquí asesinaron a mis hermanos en Cristo, aquí me los mataron, aquí sufrieron mis hermanos, aquellos que amaban a Cristo, aquí, y me llovieron comentarios de idólatras, de paganos, de ateos, de satanistas y hasta de cristianos que no conocen ni su propia historia. No debemos juzgar. Y me ponían ahí, bendita sea la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Y me ponían, y yo seguía atacando y sacando el hacha y la espada de 2 filos, bendita sea la gloria del Señor. Pero aquí Vespasiano inició su construcción en el año 71 después de Cristo, y Tito lo inauguró en el año 80. 2 años después, todavía no estaba terminado, estaban haciendo el 5º piso, pero 2 años después fue terminado el último piso. Mide 188 metros de largo, 156 de ancho y 57 metros de altura, para unas 50,000 personas. Escuchen, dentro de este mugrero, dale al siguiente por favor, dentro de este cochinero, aquí estaban expectando todos. Mira, puse estas flechitas nada más para que veas en esta imagen. ¿Sí ves que están aquí ardiendo otros cristianos? Están colgados, están crucificados. Esto es lo que hacían en este coliseo cochino. Y aquí tenían colgados a los cristianos. Aquí estaban los hermanos. Siempre el siervo de Dios en medio, el pastor, el obispo, el anciano que cuida el rebaño. Aquí estaban siendo mártires 300 años. Primer siglo, segundo siglo y tercer siglo persiguieron a nuestros hermanos y los mataron. ¿Y saben qué hacían los emperadores? A los cristianos los quemaban vivos y los colgaban en estacas para alumbrar sus jardines vivos. Salía el emperador y estaban ardiendo y agonizando tus hermanos. Ay, es que ese lugar ya no me gustó porque como que no está así. Si vieras cómo nos quejamos hoy en día. Ay, es que escogieron es que esto se ve. Tú no sabes lo que es el cristianismo. Desconoces tu propia historia. Mira, anda rápido, te recomiendo a uno, Justo González. Busca todos los tomos de historia del cristianismo que puedas. Justo González, un historiador del cristianismo bárbaro, tremendo, que Dios usó. Y que tiene tomos de historia del cristianismo para que te nutras, para que valoremos lo que tenemos. Bendita sea la gloria de Dios. Este libro ha costado sangre,
La Biblia ha costado sangre durante miles de años, hermanos y hermanas que fueron sacrificadas. ¿Para qué? Para que no la escudriñemos, para que la tengamos ahí, ¿verdad? Para que vivamos como nos dé la gana. Y sí, ahí está la Biblia polvorienta, ni la leemos, no es cierto, ni la escudriñamos. Ya cuando llegamos a la iglesia la sacamos para que digan, mira, yo también la leo. Aleluya. Aquí, pues bueno, en esta imagen se representa, vean, las fieras, leones, tigres, hienas, perros salvajes. Miren, leones, tigres, hienas, perros salvajes y toda bestia las dejaban sin alimento durante meses para aprovechar el festín de los cristianos. Los metían ahí y ahí estaba toda esa gente que ven ahí ahorita, bueno, en esta imagen representando lo que sucedía en el cochinero del Coliseo. Toda esta gente ahorita está ardiendo en el vil infierno. Ardiendo en el infierno. Y toda esta gente, aquí salían las bestias, agarraban a los niños de los cristianos, los partían en dos en su propia cara. Imagínate que así agarre un león a tu hijo en tu cara. ¿Y por qué? Porque amas a Cristo, porque eres seguidor de Cristo, nada más. Por eso, nada más. ¿Quién sabe cómo nos irá en estos tiempos a nosotros? Somos una iglesia fría, menguante, allí todos pálidos, ¿verdad? Y andamos, muy apenas la logramos para congregarnos. Y vean, aquí todavía falta gente y no llega. Le importa un pepino y la mitad del otro. Y no se congrega y no llega. Y yo soy el señor Domínguez. Y no se congrega. Entonces, ¿cómo nosotros, la verdad, podemos vivir un cristianismo vivo, eficaz, práctico? Un cristianismo valiente. Bendita sea la gloria del Señor. A mí me da mucho gusto porque hermanos que recientemente se acaban de bautizar, ellos aquí están entre semana y le ponen la muestra a otros que ni siquiera llegan. Bendita sea la... Tenemos que echarle ganas, hermanos, porque esta es la iglesia que distingue a una iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es aquella, ¿verdad?, que allá cuando le dé su gana, mira, qué bien que me pusiste esta imagen. Vean, así básicamente... Wow, aquí, bueno, representando obviamente, aquí hay hasta una cabeza. Los cristianos los partían y estaban celebrando todos y gritando y... Este mundo merece el látigo de la ira de Dios, tal como Apocalipsis nos dice. El juicio de Dios se acerca porque no valoró el evangelio de la gracia de Cristo. Ya voy a terminar. Dice Cristo a la iglesia: y no has desmayado. Le dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2: y no has desmayado. Y le dice el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces muchos cristianos citamos ese texto sin contexto. Usted ya sabe cuál es el contexto. Yo ya le di un contexto aquí. Dejar el primer amor en esa iglesia, cuando Cristo le dice: pero has dejado tu primer amor, arrepiéntete. No has desmayado, pero has dejado tu primer amor. ¿Y qué era eso, hermanos? Dejar el primer amor es que al ver todo esto, persecuciones, asesinatos, imagínate que alguien llegue y me arrebate a mi niña y me la quiera ahí matar en mi cara. Niega a Cristo, te la mato. Es que yo tengo que ser sincero y honesto, hermanos, tengo que ser transparente, pero si yo traigo una ahí mismo le doy uno en la cabeza. Es que es la verdad, hermanos, es que yo tengo que ser sincero conmigo, ni modo que yo les diga aquí muy santo, ¿no? Y les diga, no, pues sí, pero imagínense, hermanos, o sea, yo digo, si traigo una, la saco y le doy en la cabeza. Que el Señor me ayude. Entonces, estos cristianos, salvo y el apóstol Pedro, que sacó la espada ¿verdad?, y también lo hizo, pero el Señor le dijo: el que a espada morirá, Pedro, tranquilo. Me seréis testigos, me seréis mártires a todos
300 años de bestias salvajes y les hacían de todo, hermano. Hay cosas que yo no puedo mencionar aquí desde este púlpito porque mi corazón se entristece. Hay cosas que yo no les puedo decir, lo que le hacían a las mujeres, a los niños, a las niñas. Yo no les puedo decir eso. Pero ustedes pueden ver mi semblante, ardo en celo. Me da mucho celo y también me da coraje en veces porque veo a los cristianos de hoy y digo, Dios mío santo, pues ¿quién se creen estos? ¿Quién se creen? Sintamos echarle ganas. Si ahí la llevamos, ahí moviendo, y por muy santo que se crea alguien, ahí cabecea, ni a los talones le va a llegar a este gran pueblo del Señor. Y a pesar de todo esto le dice, has dejado tu primer amor. Y aquí viene el decaimiento de la iglesia, porque cuando se acaba el amor, se acaba todo. La iglesia estaba debilitándose. Y el Señor le dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Sí, las consecuencias de haber dejado su primer amor fueron terribles. Porque ustedes vieron aquí, todo lo que queda de la ciudad de Éfeso fueron ruinas. Finalmente, le habla de las obras de los Nicolaitas. De eso voy a hablar en otra enseñanza, porque quiero hablar sobre las falsas doctrinas que se introdujeron. Los Nicolaitas, la doctrina de Balaam. Vamos a hablar de lo que era el apostolado y esos los vamos a tratar aparte, amén. Pero le promete el Señor, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Esto le promete a la iglesia de Éfeso. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, le daré el derecho de volver a comer del árbol de la vida. Y según Apocalipsis capítulo 22, verso 1 y verso 2, el árbol de la vida está en el paraíso de Dios, en el tercer cielo. Este Etz Chaim se encuentra colocado en la eternidad y Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, al que venciere de todos ustedes, porque hay unos que ya están dejando su primer amor, pero hay otros que todavía me aman arduamente, que todavía trabajan por mí. A esos vencedores les daré a comer del árbol de la vida. Y ustedes ya saben, porque aquí les di una enseñanza, lo que es el árbol de la vida, el Etz Chaim. Ustedes saben a lo que se refiere, que era el árbol que producía los 12 frutos en el jardín y que le daba la inmortalidad a Adán y a Eva, lo sostenía. Pero como perdieron el derecho del árbol de la vida, ahora se trasladó a los cielos y el Señor le promete a la iglesia vencedora, te daré a comer de ese árbol si tú vences. Bendita sea la gloria del Señor. Póngase sobre sus pies.